Pueden sentarse. Muchas gracias. Bien, habíamos quedado anoche en que se le iba a dar la oportunidad al Ministerio Público de formular de manera breve su réplica con respecto al planteamiento de la defensa técnica del imputado Alexis Medina, y que le daríamos el derecho a técnica si fuera necesario, y así lo entendiera pertinente el doctor Eduardo Núñez. Le daremos entonces ese derecho a contrarréplica. Sí. Sí. Buenas tardes, magistrado. Sí. Hay dos imputados que no están con sus abogados. Aquí atrás. Dos imputados que no han llegado sus abogados. ¿Cuáles son ellos? Que se paren, por favor, los dos. ¿Cuáles son? Y en el caso del señor Domingo Santiago, estamos adjuntando las calidades con la doctora Manuela Orozco hasta que ella llegue. Bueno, pues entonces... Que tampoco... Todos, magistrado, por favor, si todos tienen sus abogados y podemos iniciar. Bien. En la tarde de hoy, el Ministerio Público, y como le había dicho al tribunal, de manera muy puntual, quiere dejar establecido al tribunal que la barra de la defensa del imputado Juan Alexis Medina Sánchez no lleva la razón, y que la exposición realizada no solo en cuanto a la calificación jurídica, sino en otros puntos, pero que nos íbamos a concentrar, le dijimos al tribunal de manera específica sobre la calificación jurídica. Ironía de la vida, magistrado, y demás partes presentes. El abogado que sustentó los argumentos en este estrado en torno a la calificación jurídica, errados, y vamos punto por punto a decir por qué son errados. Hace apenas 3 o 4 días decía en un programa matutino me parece que era del canal 9, establecía que la calificación jurídica es provisional, analizando la medida. No había sido contratado, y por eso digo que ironía de la vida, decía que la calificación jurídica y que no vamos a ver nada determinante, que eso es en la parte de la acusación. Y él podrá desmentirme, e incluso el video está ahí. Me lo han reenviado muchas veces. No tuve la oportunidad de verlo en vivo, pero agradezco a quienes me lo han enviado. Su señoría, el Ministerio Público pudiera decirle que es suficiente con que se analice la etapa en la que nos encontramos, que es la etapa inicial del proceso, y por igual pudiésemos hacer uso de las disposiciones establecidas en el artículo 321 del Código Procesal Penal, y pudiésemos hacer ese uso, ya que durante prácticamente 8 años acostumbrábamos a litigar frente a usted y sabemos su criterio, pero no.
el Ministerio Público considera que sería indigno de parte de esta barra rehuir a un debate elegante y jurídico sobre la calificación jurídica. De ahí que no vamos a hacer uso de que el 321 permite que la calificación jurídica se varíe en toda etapa del proceso, más aún en una etapa que es absolutamente inicial. De ahí que nosotros queremos iniciar estableciendo una cuestión que planteábamos de manera somera, y era la siguiente: la disposición contenida en la ley 340-06, específicamente las disposiciones del artículo 14 en su inciso quinto. Decimos el 14 que prohíbe que pariente del presidente en el grado de consanguinidad en el que se encuentra Alexis Medina Sánchez con respecto al entonces presidente Danilo Medina Sánchez puedan contratar con el Estado. Y nosotros no permitimos hacer este ejercicio, su señoría, que vamos a pedirle que nos permita pasárselo al tribunal. Esa es la medida de coerción, todo el entramado societario. Es el contenido que está en la medida de coerción que establece este contenido. Empresa, fecha de creación, monto contratado, socios fundadores, ex socios, socios actuales, poderes de representación, domicilio y teléfono. Por favor, observará el honorable magistrado lo siguiente, y es que Alexis Medina Sánchez no figura contratando directamente con el Estado, y no lo hace por una sencilla razón, su señoría. No lo hace porque necesitaba para la maniobra fraudulenta de evadir el contenido del artículo 14, inciso quinto, que le prohibía a él contratar. Entonces ahí es que entran el entramado creado por las empresas, prácticamente todas creadas, excepto una, del 2012 en adelante. Pero el Ministerio Público le aportó al tribunal pruebas más que suficientes de que estas empresas no eran de las personas que figuraban y que hacían constantemente las donaciones, cesiones de acciones tendentes a poder formar el entramado societario. De ahí que nosotros establecemos, honorable magistrado, que está, a diferencia de lo que decía el abogado de Alexis Medina, de que la estafa no se da, está más que probada. Es un hecho absolutamente cierto. E incluso, su señoría, si nosotros observamos entre las pruebas depositadas por el Ministerio Público, observaremos que a pregunta que le hiciéramos en el interrogatorio a la consultora jurídica de la OISOE, ella establecía lo siguiente. Le preguntaba el Ministerio Público, por favor, no escucho, ¿por cuáles compañías andaba Alexis Medina, quien iba entre 3 y 4 veces a la semana a la OISOE, haciendo gestión? Y ella dice, por las compañías Domedical, General Medical, AM y General Supply. Pero esa pregunta también se la hicimos al ingeniero Pagán, su señoría, y coinciden
en su interrogatorio hecho en presencia de su abogado, ¿por qué usted convocó de emergencia mediante resolución? Le preguntamos a la empresa en cuestión y la respuesta de Pagán, honorable magistrado, tiene que ver con lo que hemos establecido, e incluso su señoría también reconoce la vinculación de Alexis con las empresas, pero no solo nosotros, porque la memoria, siempre he dicho algo, cuando el derecho a no autoincriminarse y a permanecer callado, a veces los imputados no lo entienden. Y decimos esto, magistrado, el día de ayer establecía el imputado Juan Alexis Medina Sánchez en su interrogatorio o en su alocución, porque él hizo uso de su derecho a no contestar preguntas del Ministerio Público, decía que lo aproximadamente 1.000 millones que se le pagó a la empresa Domédica fue porque era muy difícil en la oposición cobrarlo. Él lo dijo, está ahí. Pero también el imputado José Dolores, cuando se dirige al tribunal, reconoce, es decir, que aquí hay un hecho no controvertido. Juan Alexis Medina Sánchez hizo maniobras fraudulentas a través de testaferros para violentar las disposiciones del artículo 14, inciso 5 de la ley 340-06. Eso es un hecho cierto, probado, y eso constituye, honorable magistrado, una estafa para el Estado. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Hubiese sido posible que el imputado contratara con el Estado sin este entramado? La respuesta es solo una: no, no era posible, porque esta disposición esta disposición busca precisamente evitar que personas que pueden, por su vínculo con personas que están en puesto de poder, honorable magistrado, traficar influencia. El mayor talento financiero del mago de la finanza, Alexis Medina Sánchez, era ser hermano del presidente. Ese era su mayor talento financiero. Y lo demuestra la realidad de los resultados cuando analizamos el perfil financiero del imputado antes y después de que su hermano fuera presidente de la República. Pero la estafa, su señoría, ¿cómo continúa materializándose? Cuando a prueba que usted tiene y que se han discutido aquí, se demuestra, su señoría, que los hospitales, su equipamiento fueron sobrevaluados, en algunos casos en más de un 300%. Y eso constituye una estafa contra el patrimonio de todos, su señoría. Se demuestra también, su señoría. Sí. Sí. De los equipos es que estoy hablando, no es de construcciones. Sí. No. Sí. Sí, vamos, Ministerio Público, a concretizarnos sobre todo esa tipicidad que él le... Su señoría, sí, estamos precisamente contestando porque decían anoche que no hay estafa. Nosotros sí estamos mostrándole al tribunal que sí, que es incierto, que es fácil pararse aquí a mentirle al tribunal
pero que sí, y le estamos diciendo no solo con argumentos jurídicos, con ejemplos de cuáles acciones se subsumen en el tipo de la estafa. Sí. Sí, sí. No es nuevo porque hay un informe, está en la prueba, su señoría. Y nosotros hemos estado hablando y se le pusieron ejemplos, como es el Centro Médico de Espaillá y los dos de Santiago. Es decir, que no. Entonces no es posible que se diga que eso no es estafa. Lo entendería, su señoría, alguien que ni siquiera estudió derecho, que es una estafa. Pero probado que sí hubo una estafa contra el Estado, al margen de lo que se quiso establecer de manera sesgada anoche, y es, diríamos, quizás hasta entendible que esta barra de la defensa, que cobra muy bien, nos consta, porque por una cuestión del destino, los cuantiosos honorarios de el doctor Salcedo de casi 6 millones de pesos, el Ministerio Público lo ocupó y lamentablemente ese cheque fue secuestrado. Sí. Pero doctora, mire, bueno, ya ella le va a devolver eso. Ese es su dinero. Estoy en mi turno, doctor, y ya eso es. Ella dijo que ese es su salario. Pero ya, ¿qué? Si no hay argumento en el momento. Doctor, ella no va a referirse a eso ya. ¿Ya? Ya ella está diciendo que tiene ese dinero y eso reconoce Por favor, que es su honorario y va a tener que devolvérselo. Sí. Por favor, magistrado. Sí. Gracias. Señoría, fíjese, hay un tema aquí que se ha venido repitiendo desde el día 1 y lo advertí ayer. Si la barra de la defensa o el Ministerio Público hace objeción, entonces, señoría, la persona que está aquí hablando tiene que parar el discurso y dejar que se fundamente la objeción. O usted dice, no, diga su objeción, doctor, diga su objeción. No, ya la objeción va a ser rebatible porque se estaba refiriendo a una cosa impertinente aquí. Bien, perfecto. Doctora, Continúo, sí, gracias. concluya, usted replique. Su señoría, todavía solamente estamos en un tipo, es breve. La defensa duró bastante tiempo, su señoría. A las 6 de la tarde el juez se va a parar, va a ir a ponderar esto y dará su decisión. Gracias, su señoría. Brevemente, decía también su señoría, y nosotros, inclusive para el juez, traímos este libro, La teoría de infracción del deber de los delitos de corrupción de funcionarios. Que conste, nunca hemos dicho, y está ahí la calificación jurídica, que el imputado Alexis Medina sea coautor de los delitos de corrupción. Es cómplice. Pero aquí lo que se le dijo de manera errada anoche al tribunal fue que el Ministerio Público había hecho una imputación errada, porque era imposible, ya que él nunca había sido funcionario. Es decir, el discurso del doctor fue bonito, pero no para este escenario. Y no fue para este escenario por la razón de que el Ministerio Público, él lo defendió de lo que no lo acusamos. Nos defienda lo de que él es coautor. Y aquí esta doctrina que se la vamos a entregar al tribunal con jurisprudencia del Tribunal Supremo de Perú, que dice la teoría de infracción de deber. Y establece, su señoría, que la teoría del delito, de los delitos especiales, doctor, anoche yo mucho su turno. Sí. Entonces, fundamenta la teoría en los delitos especiales. Un deber especial de carácter penal que no recae en todas las personas, sino solo en aquellos sujetos calificados por la fórmula legislativa, los funcionarios. Bien. Sujetos que al ser calificados se constituyen en los únicos que pueden ser autores especiales. Bien.
los funcionarios, la coalición de funcionarios, nunca entraría el imputado. ¿No lo dijimos, su señoría? No lo dijimos, pero ahora vamos a la parte que interesa para el tribunal y es, ¿se puede ser cómplice de estos delitos? Sí, lo dice la doctrina, lo dice la jurisprudencia. ¿Llevaba razón el abogado? No. No solo es la lógica que lo dice la doctrina y lo dice la jurisprudencia. Se requiere la calidad de funcionario, no se requiere. Y no tendríamos que irnos tan lejos a buscar jurisprudencias. Era suficiente con que, magistrado, no escucho porque la barra de la defensa no me deja escuchar. Doctor Allá, Salcedo, allá. por favor. No es a usted, por eso dijo las barras. Entonces, su señoría, la teoría de la infracción con cualificación especial que quiso aplicarle el abogado a Alexis, por eso decía, es como que aquí estemos imputando a una persona de robo y venga alguien a decir que él no es un homicida. Tendría razón, pero esa no es la imputación. Por lo que la defensa es impertinente para el caso de la especie. Nunca hemos dicho que coautor. Esta barra de Ministerio Público es lo suficientemente competente para saber quién es autor, quién puede ser autor de un delito de corrupción y quién puede ser cómplice. De ahí que le reiteramos al tribunal, su señoría, que por esas razones no íbamos a rehuir el debate. Ya casi finalizando, que es una de las cuestiones quizá más interesantes, su señoría, y es el lavado de activos. Interesante y de mucho interés para quien le dirige la palabra, ya que en la tesis que hicimos sobre investigaciones de criminalidad organizada, el lavado de activos fue objeto de nuestra tesis. Decía el abogado, le he demostrado que sí hay estafa, es decir, sí se probó que hay estafa, sí que se puede ser coautor de los delitos de corrupción, pero él le salió corriendo a un tema y a la asociación de malhechores, no se refirió a la asociación de malhechores. Se asociaron, hubo concierto de voluntades para cometer diversos delitos en contra del patrimonio del Estado. Sí, pero no se refirió, su señoría. No hay forma en derecho de desmontar que aquí hubo una asociación de malhechores. Asimismo, su señoría, lo de lavado fue de antología. Esta barra es una sola barra. Yo abrí mi discurso hablando de la asociación de malhechores y desmontándola. Ahí están los audios. Yo no lo escuché. Falso. Yo no lo escuché Doctora, para nada. tiene 2 minutos y concluya, por favor. Sí, su señoría. En 2 minutos es suficiente. El lavado de activos no se discute en ninguna parte del mundo que es un delito autónomo. Y decía la defensa de Alexis que él no podía ser imputado de ese delito, ya que él no tenía la condición de funcionario y no era autor. Bien. Por eso dejé de último el lavado de activos. Siguiendo esa línea de pensamiento, su señoría, sería imposible que los testaferros, sería imposible que una persona que lava activos producto del narcotráfico, si no está condenado por narcotráfico, sería imposible que fuera condenado. Y eso tampoco es cierto, pero como sabemos que el tribunal, su señoría, lo conoce, pero también es delito precedente el tráfico de influencia. Y hubo o no tráfico de influencia. Aquí hay un ejemplo claro, su señoría, y es cuando Hermosén se para y le dice a usted que a él, la causa de que a él lo destituyeran
fue que él se negó a certificar los contratos de los hospitales. Muchas gracias, doctora. Doctor. En ese sentido, su señoría, el Ministerio Público, visto que los argumentos son todos y cada uno fueron fuera del contexto y no tienen aplicación, y eso es un debate que estamos en disposición de tenerlo en todo escenario. ¿Es el lavado de activos autónomo o no? ¿Hubo estafa en contra del Estado? Igual que la falsificación, su señoría. Aquí la falsificación de documentos públicos, cuando se insertan falsedades en Bien, esos presupuestos, gracias, yo no sé, su señoría. Yo no sé, doctores, ¿por qué es que se le hace tan difícil a ustedes entender lo que es una medida de coerción y al juez tan fácil que le resulta entenderlo? Tan fácil, tan fácil. Fíjense que nosotros llevamos 26 horas conociendo una medida de coerción, cuando conocemos a diario 15, 20 medidas de coerción. Pero yo no sé por qué es que a ustedes se les hace tan difícil entender lo que es una medida de coerción. No sé. Y a veces yo me pregunto, venga acá. Y si viene una persona ahí que mató a otro y el Ministerio Público no me pone ahí que violó el 295, el 304, yo tengo que ponerlo en libertad. No le voy a poner medida de coerción por eso. Entonces yo creo que el asunto es entender este escenario, señores. Ustedes están discutiendo cosas y me están explicando cosas a mí, que al final de la jornada el juez lo que va a ver, si aquí hay posibilidad de que ellos resulten autores o cómplices de una infracción, va a ponderar la infracción y va a decidir. Entonces 26 horas hablando, le estoy diciendo que, bueno, me ha servido para, ya yo me siento familia de ustedes, de verdad, ya yo estoy que cuando llego a la casa digo, bueno, ya me voy para mi casa, como si en mi casa fuera otra cosa, fuera un recinto distinto y que mi hogar es este. Es que ya nos hemos compenetrado tanto durante 26 horas que ya yo creo que somos familia, en realidad somos familia. Van ustedes a tener que soportar una cara fea como familia y eso es terrible. Así que muchas gracias, doctora, muchas gracias. Su señoría. Eduardo Núñez. Gracias, doctora. El Sí. juez. Es que las palabras nunca alcanzan cuando Sí. lo que hay que imputar es un robo en contra del patrimonio en los montos. Bien. ¿Qué es esto? Doctora, si uno se lleva de la palabra, ni para el amor alcanzan la palabra nunca. No, doctor, el juez va a dejarlo hablar lo que el juez determine. Así que no le dé órdenes al juez, doctor, que el juez lo ha dejado filosofar a usted. No, el juez, cuando usted quiera estar aquí, entonces participe en un concurso y venga para acá. Porque yo participé en un concurso, es decir, a mí no me puso fulano de tal, me fajé a estudiar, después fui a la Escuela Nacional de la Judicatura y ahora estoy aquí. Cuando usted quiera estar aquí, entonces vaya y participe. Bueno, ahora hay concurso ahí en el Consejo Nacional de la Magistratura y yo entiendo que usted sería muy buen candidato, doctor. Porque tiene buenos fundamentos, eso lo reconozco. Sí, estamos hablando en serio, doctor. Lo que pasa es que yo se lo estoy diciendo a usted en serio y usted lo está entendiendo de otra forma. Sí, yo le estoy diciendo en serio. Aquí el que sabe dónde hay desequilibrio, está atento a eso, soy yo. Y fíjese, no voy a medir nada, doctor. Fíjese que quien más se ha preocupado por decirle a los imputados, aclararle a los imputados, mire, a usted se le está acusando de esto y aquello, porque los abogados han venido a tirar su discurso. El Ministerio Público duró 5 horas y media narrando 267 páginas que al final de la jornada
la gente no entiende. Y esto es una medida de coerción. Y es lo que yo quiero que ustedes entiendan, es una medida de coerción. Es decirle a una gente, mire, dice el Ministerio Público que a usted lo encontraron robando en tal casa. Mire, el Ministerio Público dice que ese video que está ahí, ese es usted. Y está pidiendo que lo manden a prisión. Usted me va a decir, mire, ese video no soy yo. Si usted entiende que es usted, mire, magistrado, sí soy yo, pero yo no me voy a fugar. Yo voy a someterme al proceso porque tengo mis hijos, porque tengo mi casa, porque no estoy acostumbrado a huir y quiero enfrentar esto. Eso es todo. Pero ustedes han tomado 26 horas, y se lo digo, se lo agradezco, porque eso ha servido para compactar más nuestra amistad y haber compartido con el doctor Minier, que es toda una leyenda. Me dice una amiga que me llamó esta mañana desde Nueva York. Yo quisiera que el doctor Minier visitara Nueva York. Cuando venga a Nueva York usted me avisa para yo irlo a buscar al aeropuerto. Doctor Núñez. Muy buenas noches, estimados miembros del Ministerio Público, honorable juez y estimados colegas. Pero, mi magistrado, con su venia, mi exposición será más corta y tomará 12 minutos o menos. Okay. Si me paso de ese tiempo me avisa y me callo. Bien, pero yo sí quisiera, y no me cuenta el tiempo, que durante esos 10 minutos hagan silencio. Yo tengo una concentración que es una miseria, o sea, cualquier cosa me la quita. Bien, responderé los argumentos del Ministerio Público. Responderé los argumentos del Ministerio Público en el orden que han sido presentados. Solamente variaré en cuanto al orden de la estafa y el lavado de activos. Respetaré el tiempo que acabo de prometer. En cuanto a los argumentos de mi persona acerca de mi contrato o de la prensa, no diré nada, no hay problema. Bien, la magistrada Jenny Berenice dijo que esta es una fase inicial, que esta es una fase provisional, lo cual yo comparto, pero el principio de presunción de inocencia o estado de inocencia, la formulación precisa de cargos, valen para todo el proceso, porque la interrogante que se le presenta al juez de instrucción, al juez de garantías, es decidir sobre la procedencia de una medida en cuanto a un imputado que debe ser considerado como posible comitente o como posible autor o cómplice. Y yo he basado toda mi exposición en ese artículo, en la probabilidad de considerar al señor Alexis Medina autor o cómplice de las imputaciones que ellos realizan. En ese sentido, magistrado, en cuanto a lo que decía la magistrada Jenny Berenice del delito de estafa, leo para sintetizar lo que ella dijo. El Ministerio Público alega en síntesis que incumplir el régimen de prohibiciones impuestos por el artículo 14, numeral 5 de la Ley de Compras y Contrataciones supone también una maniobra fraudulenta en el sentido del delito de la estafa. Esta posición me parece incorrecta por varias razones. En primer lugar, la violación de una norma extrapenal sin consecuencias penales no puede subsumirse en el elemento típico de las maniobras fraudulentas. Si fuese así, podríamos integrar como maniobras fraudulentas cualquier violación a la ley. Por ejemplo, conducir bajo los efectos del alcohol o conducir en exceso de velocidad, según lo que plantea la magistrada Jenny Berenice, también sería una maniobra fraudulenta porque viola una ley. Eso es falso.
argumentativamente falso, no que ella haya mentido en nada. Pero a nadie se le ocurriría que por conducir en exceso o bajo los efectos del alcohol se ha realizado una maniobra fraudulenta en el sentido de la estafa. En segundo lugar, y esto es importante, las consecuencias penales requieren de valoraciones de infracciones penales, no administrativas, no disciplinarias, no éticas. La norma que invoca la magistrada no tiene consecuencias penales, es de carácter extrapenal. De ninguna manera podría constituirse en un elemento típico de la estafa. No cualquier violación a la ley implica una maniobra fraudulenta, con lo cual la imputación por estafa en la forma y manera que ellos intentan hacerlo no tendría cabida en contra de Alexis Medina. Además, el discurso de ellos en el día de ayer era que la estafa se encontraba en concurso ideal con la falsedad en documentos públicos, caso que tampoco aplica, porque los delitos que ellos escogieron son delitos que implican que el señor Alexis Medina haya actuado de propia mano, que haya hecho la rúbrica él mismo. Eso no es posible y contradice la tesis de que él actuaba a través de otras personas. En resumen, en cuanto a lo que alegaba la magistrada Jenny Berenice en relación al delito de estafa, la violación a una ley, aun cuando sea el régimen de prohibiciones del artículo 14, numeral 5 de la Ley de Compras y Contrataciones, no justifica el elemento típico de la estafa de maniobras fraudulentas. Eso hay que entenderlo. No cualquier violación a la ley es una maniobra fraudulenta. Le faltó esa fundamentación. Otro habría sido el caso si escogieran otros tipos de delitos, pero no de esa forma. Otro detalle, magistrado, también en este orden, es en cuanto a la relación del señor Alexis Medina con su hermano, el expresidente de la República, Danilo Medina. Yo debo recordar que ni el tráfico de influencias, ni el testaferrato son tipos penales conforme al ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Son conductas penalmente inocuas. Los elementos que el Ministerio Público ha señalado no tienen relevancia penal. Eso hay que entenderlo. El señor Alexis no puede ser responsable de la deuda histórica que tiene el legislador dominicano en actualizar nuestro Código Penal. Busquen en cualquier esquina donde se encuentre el tráfico de influencias o el testaferrato configurado como una infracción, es decir, un presupuesto al cual se le asocia una sanción, y no lo encontrarán. Eso es bueno que esté claro y hay que decirlo por lo siguiente. Y en el mismo orden, Alexis Medina no es funcionario público, ni tomaba decisiones en instituciones públicas. Eso no tiene ninguna cabida. Eso debe entenderse. Pero además, y esto es importante, él fue un beneficiario en el sentido de que las empresas supuestamente vinculadas a él resultaban beneficiadas por licitaciones. Y aquí viene mi pregunta. ¿Se esconde detrás de ese beneficio una conducta penalmente relevante conforme a los procesos de compras y contrataciones? ¿Provee el proceso de contratación pública sanciones penales? No. Cuando la Ley 340 se aprobó, 4 meses después, mediante la Ley 449 del mismo año, se le retiraron las sanciones penales. Por lo tanto, una conducta extrapenal, como la del artículo 14, numeral 5, y conductas que son penalmente inocuas porque el legislador no las ha tipificado, como el testaferrato y el tráfico de influencia, jamás podrían justificar una maniobra fraudulenta en el sentido de la estafa para el señor Alexis Medina. En este momento, magistrado, le responderé a la magistrada Jenny Berenice, al Ministerio Público, perdón, porque es al órgano,
en cuanto al lavado de activos. Y ahí ruego la atención y el silencio, por favor. Miren, esto es lo que hay que entenderlo, porque la magistrada, de hecho, haciendo un ejercicio muy elegante, dijo: yo sé de esto porque esta fue mi tesis, lo cual yo reconozco. Lo siguiente: los elementos de la infracción deben encontrarse en el ejercicio de imputación jurídica, porque como dice el artículo 3 de la misma ley que leyó la magistrada Jenny Berenices, el lavado de activos no genera bienes ilícitos. Esa condición es propia de la infracción precedente o determinante. Y lo repito, el lavado de activos no genera bienes ilícitos. Esa es una condición propia de la infracción precedente o determinante. Si no fuese así, la ley de lavado de activos no rezara en su artículo 3. La infracción precedente o determinante es la infracción que genera bienes o activos susceptibles de lavado. En ese sentido, los elementos de la infracción de la cual precede el lavado deben encontrarse en la configuración del lavado de activos y estar escrito en el ejercicio de imputación que hace el órgano acusador. El lavado no genera bienes ilícitos. Eso es falso. El lavado triangula para ocultar bienes ilícitos. Y es por eso que ciertamente el artículo 6 dice: el juicio sobre lavado de activos es autónomo, pero la autonomía en el castigo, el juicio o la investigación jamás podría implicar que se abandone la configuración precedente como elemento preexistente del lavado. Y lo explico con otras palabras. Si se pudiera prescindir de la infracción precedente, ninguna ley de lavado de activos la tendría en el cuerpo de su texto. Que varios elementos de una infracción puedan ser considerados de manera autónoma no desdice la relación de condición o elemento que tiene la infracción precedente con el lavado, aun cuando no se vaya, aun cuando no sea necesario una sentencia previa sobre la infracción precedente, aun cuando no sea necesario un castigo previo. Hay que tener muy en cuenta que cuando se presenta el lavado, los elementos de la infracción precedente tienen que estar configurados, aun cuando el lavado de activos se juzgue de forma autónoma. Lo que se hace de forma autónoma es la evaluación para la sanción, pero para la configuración de la infracción jamás. Eso no lo dice ninguna ley. En ese mismo sentido, y ya casi termino, tenemos un ejemplo elemental de ese tipo de situaciones. Un ejemplo clásico: la tentativa, que es la infracción dependiente por antonomasia. La tentativa depende de la comprobación previa de que no haya delito consumado y además de que la tentativa sea punible. Solamente así hablamos de tentativa y lo hacemos de forma autónoma. De la misma manera, el lavado de activos depende al menos de la comprobación somera de una infracción precedente. De lo contrario, no se configura. No es posible. Usted lo puede investigar, lo puede enjuiciar, lo puede condenar. No hay ningún problema. Ahora, los elementos de la infracción precedente deben de formar parte de la acusación y deben de la solicitud de medida de coerción y deben de ser vistos por ese juez al cual se le está pidiendo que dicte medida de coerción en contra de una persona por haber supuestamente cometido ese delito. Magistrado, creo que me quedan 3 minutos, los agoto y terminamos. Yo no podía dejar de mencionar que la magistrada Jenny Berenice sacó una muy buena doctrina,
muy buena jurisprudencia, lo cual me agrada porque eleva el nivel del debate. Yo no cuento tal vez con los medios para acceder a eso, pero yo cuento con una pieza del ordenamiento jurídico dominicano, que es el Código Penal. En cuanto a lo que ella dijo sobre la coalición de funcionarios y los demás delitos, perdone que lo lea, yo sé que usted se lo sabe, pero cuando la propuesta es elemental, la solución también debe de serlo. Los funcionarios o empleados públicos, las corporaciones o depositarios de una parte de la autoridad pública que concierten o convengan entre sí, amén de lo que dijo el Tribunal de Perú, amén de lo que dice la doctrina. Es el tipo penal que aplica aquí, que está diciendo que para que exista coalición de funcionarios, tanto el autor como el cómplice deben de ostentar esa condición. El tipo lo dice muy claro, funcionarios actuando entre sí. El grado de autoría y complicidad lo dará en función de quién participa en fase preparatoria y de quién ejecuta. Se acabó. En la coalición de funcionarios, tal y como se configura en la República Dominicana, no cabe el señor Alexis Medina. Por último, la única debilidad que podríamos tener, y se lo voy a decir para que lo tome en cuenta, es por el 234, que es el alegato de que el señor Alexis Medina destruyó pruebas. Muy breve. Magistrado, el Ministerio Público ha dicho, vimos sacar cajas. En esas cajas podía ir un cadáver, podía ir dinero, podía estar vacía, podían ir las pruebas, no hay problema. El único problema reside en la presunción de inocencia y en la incertidumbre del alegato que ellos presentan. Sobre esa base no se puede decir que Alexis Medina estaba destruyendo pruebas. Además, fíjese en el expediente, las pruebas preferidas del Ministerio Público son las que provienen de certificaciones del Estado. ¿Puede Alexis Medina destruir una institución del Estado? No. El argumento de la posible eliminación de pruebas no tiene cabida. Además, ¿en serio se necesitan un expediente de 400 pruebas para probar el supuesto delito de estafa? No, a mí realmente no me parece. Bien, Termino gracias. como lo prometí. Gracias. Bien, muchas gracias. El juez va a ponderar esto y vendrá con la decisión en un instante. Asiento. Pueden sentarse, jóvenes. Muchas gracias. Voy a... Como todos tienen mascarilla, ¿verdad? El juez, para que puedan escuchar lo que va a decir, hacer más fácil la audición, por eso se está quitando la mascarilla, porque creo que no debo tener tanta mala suerte que salte un coronavirus
que violente la mascarilla de ustedes y que venga precisamente donde mí. Aunque, como dicen que a veces, cuando uno está de mala suerte, dice que se cae de espalda y se rompe la boca. Miren, yo les decía, y ojalá que esto sirva para una próxima ocasión, de que el Ministerio Público, cuando tenga casos de esta naturaleza, traiga de manera puntual las imputaciones a cada persona y que se le haga comprender a cada uno de qué se le acusa. Porque si ustedes ven cómo se conocen las medidas de coerción, y yo he visto medidas de coerción en Estados Unidos, ustedes ven que llega el fiscal y le dice, mire, magistrado, al imputado fulano de tal se le encontró con droga o cometiendo tal infracción. El imputado habla o habla el abogado, hace su pedimento y el juez decide, porque el juez ahí no tiene capacidad. Yo no tengo ni estoy en condiciones de fajarme a discutir si el Ministerio Público me está mintiendo o no me está mintiendo. Ahora, el Ministerio Público está prevalido de un principio de buena fe. El juez supone que el Ministerio Público actúa en esa dirección. Como cuando un policía me dice, mire, magistrado, le ocupamos un arma de fuego a fulano de tal. El juez no puede decir si eso es mentira o eso es verdad, pero el juez tiene que creer que ese agente de la policía levantó un acta de registro y certifica que le ocupó esa arma de fuego a ese ciudadano. Esa es la verdad que el juez no puede rebatir, porque se la está estableciendo una persona que tiene fe pública para eso. El escenario ya para otro tipo de discusiones no es este. Hubo una discusión muy interesante respecto a la tipicidad. Interesante. Y la asumo como una enseñanza didáctica. Fíjese, yo voy más lejos. Yo ni siquiera digo que el lavado de activos se tipifique porque haya un delito precedente y que es una infracción autónoma. Sí, yo creo que es autónoma. Pero por desgracia, dentro de sus elementos constitutivos, tiene que tener una infracción primaria. Es autónoma, pero uno de sus elementos constitutivos es que aparezca una infracción previa. Si no apareció esa infracción previa, entonces no se tipifica porque le falta uno de los elementos constitutivos. Así es que yo veo el asunto. Y todas esas discusiones yo las entiendo interesantes. Nosotros duramos aquí, como les decía, ahora tenemos como 27 horas y me ha servido esto, no es que me sienta mal, porque me ha servido porque he podido solidificar más mi relación amistosa con ustedes y, como les decía, he podido compartir con el doctor Minier, por quien su forma campechana de exponer y de litigar me resulta llamativa. Y no hay discusiones más llamativas que esas discusiones que se dan entre el doctor Minier y la magistrada Jenny Berenice. Yo me pasaría los días escuchándolo discutir, escuchándolo litigar, porque de verdad que Santiago ha dado lumbreras
Y eso hay que reconocerlo. Fíjense, en días pasados, yo estaba escuchando a Pepe Mujica, una persona con una vocación humana extraordinaria. El que ve esa película de Pepe Mujica, creo que se llama 12 años en una noche, interesantísima. Pepe Mujica llegó a ser presidente de Uruguay y aún sigue en su Volkswagen. Finalmente en estos días se retiró y él decía, cuando se retiraba, él definía, hacía una comparación entre el amor y el odio. Él decía, el amor y el odio se parecen, son comparables. ¿Por qué? Porque son dos pasiones. Son dos pasiones. El amor y el odio son dos pasiones. El amor construye y el odio destruye. Esa es la diferencia. Son dos pasiones, pero con objetivos distintos. Y al juez tiene que inspirarle el amor cuando juzga. Al Ministerio Público tiene que inspirarle el amor cuando investiga. Y a la defensa técnica de los imputados tiene que inspirarle el amor cuando postulan por sus defendidos. Es decir, eso es lo que hay aquí. ¿Puede la gente alegrarse de una tragedia? Jamás en la vida. Jamás en la vida debe la gente alegrarse. ¿Por qué? Porque por este momento podemos pasar todos. Recuerdo yo al niño que se reía del anciano. Y el anciano le dice, mi hijo, no te rías de mí, porque como tú te ves hoy, me vi yo ayer. Como yo me veo hoy, te verás tú mañana. Entonces, por eso nadie debe sentir alegría por esto. Algunos han querido darle una connotación política al proceso. Y yo digo que ese es el lateral de donde deben apartarlo, para que no se contaminen los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos son la genuina representación y sustentación de la democracia. Lo que tenemos que luchar es cada vez más por tener partidos políticos fuertes, dirigidos con la finalidad de que cumplan su función social, que es la de servir a la democracia y al país. Sí, no debemos de ninguna manera pretender debilitar a los partidos políticos como fundamento del Estado social y democrático de derecho, porque es el escenario que tenemos para exponer nuestro pensamiento, nuestras ideas y para manifestar lo que queremos. Esto yo lo veo no como un asunto político. Esto yo lo veo, y se lo digo a Alexis Medina, que tengo mucho tiempo que lo conozco, como un mal pago familiar que nunca debió haber sido. En una ocasión Alexis vino aquí con un problema y me consultó. Y si él no me deja mentir, yo le dije, Alexis, deja eso así. ¿Y sabe por qué le pedí que dejara eso así? Yo decía, mira, tú eres hermano del presidente de la República. Tú eres hermano del presidente de la República. Y a veces uno, aún teniendo razón, tiene que dejar pasar cosas.
Hay una tienda de repuesto ahí en la carretera Sánchez, no recuerdo cómo se llama, está en el 7,5. A mí se me dañó el motor del carro y fui y compré un motor. El motor salió dañado. Cuando voy, el carro sin motor, se comunica el mecánico con el señor comenzó a saltar y a brincar y me mantuvo dormido y no cumplió ni con repararme el motor ni con reponérmelo. Tenía un amigo que me decía, somételo, ponlo en una querella. Y tuve la intención de ponerle una querella. Después reflexioné y dije, bueno, si vengo y le pongo una querella aquí en el Palacio y lo mandan a buscar preso, él va a decir que eso se está haciendo porque yo soy juez. Y esas son de las limitaciones que tenemos nosotros cuando tenemos funciones públicas o cuando tenemos familia que ocupan posiciones cimeras en el Estado. Digo que es algo familiar porque, si ustedes no lo saben, Alexis Medina, que es el hermano más chiquito del expresidente de la República, el más pequeño, ha sido la niña linda de él. La niña linda del presidente, y eso lo sabe su hermana. Que el expresidente de la República ha sentido una debilidad extraordinaria por su hermano. Y el propio expresidente siempre fue cuidadoso. Y yo soy testigo de eso. Siempre fue cuidadoso y mantuvo a Alexis a distancia. Lo mantuvo a distancia. Por eso le digo que no es un asunto que, aunque quieran asumirlo de manera política, no se trata de eso. Se trata de una falla familiar en que una persona, no sé si por inmadurez o por lo que sea, desconoció que su hermano ocupaba una posición y que eso lo obligaba a él a mantener una postura que no pudiera, diría yo, atollar al gobierno de su hermano. Pero Alexis no correspondió con las pretensiones del presidente, de su hermano. Y Alexis comenzó a hacer negocio. Y los negocios de Alexis fueron notorios. Fueron notorios. ¿Y ustedes creen que solamente es el Ministerio Público que persigue a Alexis? Y se lo voy a decir. Miren, todos esos comerciantes, empresarios, que veían que usted era favorecido por encima de ellos, que ese tráfico de influencia usted lo usaba para favorecerse, hoy celebran que usted esté ahí, para que no se pierda. Cuando yo le decía al presidente de la República, a raíz de una entrevista en el Consejo Nacional de la Magistratura, era que le decía, como señor presidente, cuídese del poder. Y se lo decía porque yo tengo mucho tiempo que, aunque no participo en actividades políticas, sí observo. Vengo trabajando desde el año 1975, comencé a trabajar en Radio Popular. Me tocó ver cuando el presidente Balaguer fue derrotado
Y me tocó ver al presidente Balaguer caminar por el mirador, acompañado de Bello Andino, Pérez Bello y otra persona en una ocasión. Caramba, yo decía, ¿y cómo puede uno pensar que una gente que era tan querida, hoy camine de forma tan solitaria? Después, el 4 de julio de 1982, tuve que vivir, y esa información la difundí yo en Radio Popular, siendo yo locutor, cuando el presidente Antonio Guzmán se quitó la vida. La soledad. Pero más penoso para mí fue ver cómo murió el doctor Salvador Jorge Blanco. Una persona que yo recuerdo que trabajaba yo para Radio Popular e iba a cubrir todos los lunes su visita a las 7 de la mañana al Consejo Estatal del Azúcar. Y después el doctor Jorge Blanco, con tantas personas a su lado sirviéndole, termina muriendo solo porque se cayó de una cama, sin ni siquiera una persona que lo agarrara para evitar esa caída. Cuando había tanta gente a su alrededor que lo aclamaban y se reían de cualquier chiste que hicieran. Porque cuando uno está en el poder, el chiste más agrio que uno haga despierta muchísimas carcajadas. Y uno llega hasta a creerse que uno nació para ser cómico, hacer drama, porque la gente se ríe de todo. Y es así, el poder es así. Mira, Alexis, y es la percepción que yo tengo, cuando se habla de funcionario, yo creo que Alexis mandaba más que los funcionarios. Mandaba más que los funcionarios. Esa es la percepción que yo tengo. El doctor Freddy Hidalgo, que duró poco tiempo en salud pública, al doctor Freddy Hidalgo, y que me perdone, yo entiendo que es un tonto poco útil. Un tonto poco útil. Porque si hubiera sido de mayor utilidad, se queda a sus 8 años ahí en salud pública. Pero el doctor Hidalgo no tenía la utilidad necesaria que se requería para el tipo de negocio que se estaba haciendo con salud pública, luego con la OISOE, con FONPER. Miren, aquí se discute si coalición de funcionarios o no. En las 26 horas que duramos discutiendo, y por eso cuando alguien se paraba, yo le decía, mire, hábleme de esto, porque a veces los abogados son muy románticos y hablan muchas cosas, un discurso muy lindo, pero no se trata de eso, sobre todo en una medida de coerción. Yo quería aquí dice el Ministerio Público que hasta ahora yo debo creer eso porque esta es la verdad que yo tengo. Y entiendo que el Ministerio Público actúa en base al principio de buena fe. Dice el Ministerio Público, mediante allanamiento realizado en fecha 29 de noviembre del año 2020, aproximadamente a las 3 antes meridiano, en el apartamento número T3, 29-A, 29º nivel, Torre
Malecón Center, ubicado en la avenida George Washington, sector Ciudad Universitaria, Distrito Nacional, lugar donde tiene su domicilio y residencia el imputado Juan Alexis Medina Sánchez, fueron ocupadas evidencias relativas al contrato por el monto total de $1.450.000 conforme autorización del despacho DAC-30 número 00001033 del 7 de noviembre de 2018, suscrita por el director general de la OISOE, coimputado Francisco Pagán Rodríguez, dirigida al coimputado Julián Suriel en calidad de presidente de General Supply Corporation, para ser utilizado presuntamente en el asfaltado de la carretera San Juan Las Matas de Farfán. Para esta transacción se elaboró la factura proforma 2018-58 emitida por General Supply Corporation del 31 de diciembre de 2018, facturado a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, por la cantidad de 500.000 galones de cemento asfáltico AC-30. En este allanamiento se ocupó una hoja que se titula Operación AC-30, Cuentas por Pagar, con fecha del 2 de septiembre de 2020, donde se hace constar sobre este producto que la cantidad despachada por nosotros con conduce firmados es de 500.000 galones, pero despachado real por General Supply Corporation son 166.000 galones, reflejándose como diferencia por despachar la cantidad de 333.500 galones, equivalente a un 66% pendiente de entrega, por lo que se trató de una estafa. A mí no me interesa ahí saber si Alexis es funcionario, si cae dentro de la categoría de coalición de funcionarios, porque eso no es tema de este escenario. Ahora, el Ministerio Público me está diciendo aquí lo que pasó. Y si eso pasó así, como dice el Ministerio Público, entonces efectivamente hay una estafa. Y si el director de la OISOE sabía que eso pasó así, entonces yo diría que también él se prestó a esa estafa. Usted podrá llamarle desfalco como usted quiera. Usted podrá llamarle asociación de malhechores como usted quiera. Pero ahí está. No voy a hablarle ni siquiera de otros detalles que da el Ministerio Público cuando les presentaban las facturas, para la compra de los equipos, donde no había especificaciones, es decir, que si usted decía 20 sillas, usted no establecía ahí las características de esa silla. Entonces, como usted no establecía las características de esa silla, usted podía poner ahí el valor que a usted le diera su gana. Tampoco voy a hacer hincapié sobre ese reconocimiento de deuda. Bueno, dice que había emergencia y que el imputado Alexis era tan bueno que se mandaba y suplía de equipos a los hospitales. Bueno, pero ¿quién ha dicho que ese es el procedimiento que establece la ley? Pero ustedes me van a decir a mí que se tratan de faltas administrativas. Eso como que ustedes me digan a mí, mira, he hecho un contrato civil. Hemos contratado civilmente, pero yo te dije que este apartamento no tenía hipoteca. Y después aparece una hipoteca. Exactamente. Es un contrato civil. Bueno, pero hay un dolo ahí. Hay un dolo. Entonces, la propia manifestación del manejo de la ley
es tratar de convertir la legalidad como principio entonces para caer en ilegalidades. Entonces el hecho de que la ley de contrataciones públicas no contenga sanciones penales, que contenga sanciones administrativas, eso no quiere decir que el manejo de esa, ampararme en esa ley para yo estafar, para yo maniobrar, no quiere decir que no tenga una consecuencia penal. Le estoy mencionando eso para que ustedes sepan por qué el juez, solamente con esto que está aquí, desde un principio, tiene los fundamentos para imponerle al imputado una medida de coerción. Una medida de coerción. ¿Qué resulta? El ingeniero Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, a quien llevó al hoy soy el señor Pagán como su asistente. Y yo entiendo, porque uno, cuando llega a un cargo, uno trata de buscar el concurso y cooperación de la gente que son amigas de uno y que uno entiende que tienen valores y que tienen conocimientos. Fíjense lo que me dice el ingeniero Aquiles, que tenía la función de fiscalizar. Él dice que en los equipamientos de los hospitales, él no tenía que ver con que se cubicaban pagos de equipos sin haberse llevado los equipos a los hospitales. Y de eso hay informes periciales del Ministerio Público que tiene en el proceso de investigación la capacidad para valerse de esos peritos y fundamentar su investigación. El Ministerio Público dice que hizo una auditoría en esos hospitales y esos equipos que decía que habían llevado no eran ciertos, que faltaban muchos equipos y que después trataron de llevar los equipos. El ingeniero Aquiles dice que él era un agente que él simplemente firmaba, pero lo que me sorprende a mí del ingeniero Aquiles es lo efectivo y contundente que fue el ingeniero Aquiles cuando me dice todo lo que le ahorró al Estado Dominicano fiscalizando el Hospital del Cáncer o fiscalizando otras obras de Santiago de los Caballeros atribuida a una conocida empresa. Y yo digo, oye, tanta contundencia, tan efectivo este señor en eso y tanta debilidad en la fiscalización cuando se trataba de Juan Alexis Medina. Eso es inexplicable. Eso es inexplicable. Y el juez eso no lo va a entender. ¿Y qué es lo que el juez cree? Lo que el juez cree es que el señor Pagán, fíjense que hasta consignación de presupuestos específicos, que le correspondían a otras instituciones, se la llevaron al señor Pagán porque era el más arretado de todo. Otros no se atrevían a hacer eso, pero el señor Pagán sí. Dice Alexis, yo lo felicito porque yo tengo amigos que tienen con deudas públicas 5 o 6 años. Pero la suerte de Alexis es que él tuvo amigos que le saldaron esa deuda pública lo más rápido posible antes de que se fuera el gobierno. Y la pregunta que yo me hago es,
¿Y si hubiera sido yo? Y todos esos ingenieros que dice el ingeniero Pagán, que van a diario a cobrar ahí sus obras, sus ubicaciones. Bueno, pero y todos esos ingenieros, ¿por qué no le pagan con la misma rapidez con que le pagaban a Alexis Medina? ¿Por qué? ¿Por qué tanta diferencia? Bueno, porque lógicamente se asociaron. El juez entiende que se asociaron con propósitos ilícitos, y esos propósitos ilícitos han llevado al Ministerio Público a esta investigación que tendrá que completar y que se inicia para estafar al Estado. De eso se trata. Ahora, ¿qué resulta con relación a mí? Me da pena. Me da pena el caso de Julián Esteban Suriel, que fíjese, Julián. Miren, en el caso suyo, si me preguntaran qué pasó con usted, yo diría, mire, Julián es una persona que hacía negocio, trató de hacer negocio con Alexis, no le resultó y se fue. Eso yo creo. Ahora, ¿cuál es el problema suyo? ¿Qué diablo buscaba usted con ese fusil en ese apartamento? ¿Qué buscaba usted con armas de fuego en ese apartamento? ¿Por qué, si eso no era suyo? ¿Por qué? Porque nadie puede autorizarle a usted tener un fusil porque usted no es militar. Bueno, es que hasta para salir a la calle a un militar, siendo militar, tienen que entregarle fusil. Ahora, ¿qué busca usted con un fusil guardado? Y lógicamente eso es lo que yo estoy ponderando con respecto a usted. Porque si me dijeran respecto a los negocios suyos con Alexis, yo diría no. Él trató de negociar con Alexis, pero Alexis, que es muy hábil en los negocios, no cuajaron. No cuajaron. Como tampoco cuajó el señor Domingo Antonio Santiago Muñoz. Ese fue a hacer negocio, como todo comerciante, claro, con el hermano del presidente de la República. Tampoco cuajó y se fue. Entonces, a veces hablan de que el señor Alexis lo buscaban para venderle mercancía al gobierno. Bueno, pero ¿a quién va a buscar Mayén para venderle, sino al hermano del presidente, que tiene acceso y tiene influencia en todos los estamentos? ¿A quién va a buscar el que tiene 1 millón de mascarillas, sino al hermano del presidente, que tiene acceso e influencia en todos los estamentos? Le puede vender a la policía, a todos los hospitales. Entonces, la gente, por eso le salía la mercancía más cara al Estado. Porque si yo tengo 1 millón de mascarillas, si yo pudiera vendérselo directamente al Estado podría vendérselo más barato. Pero si tengo que buscar a Alexis para que se lo venda a él al Estado, entonces ya le estoy cobrando al Estado, más Alexis le está cobrando al Estado, entonces las cosas le salían más caras. José Dolores Santana Carmona, que era quien yo le decía que él no sabía que era tan rico. Una persona que no es profesional, pero inteligente. Tuvo la oportunidad de encontrarse con el presidente, con el hermano del presidente, y
lógicamente que él le sirvió, él le prestaba su nombre, firmaba cheque, aparecía con acciones de 50% en compañías multimillonarias, pero a resumida cuenta, quizás lo ponemos con la cabeza para abajo y los pies para arriba y lo sacudimos y posiblemente no bote un centavo del bolsillo. Porque ganaba un sueldo. De Huácar ni decirse. Huácar vivía de aquel lado, que posiblemente cuando fueron a apresarlo lo encontraron sentado en una mecedora. Pero ¿cuál es el problema de esas personas? Bueno, que lógicamente esas personas prestaban su nombre y se prestaban a todo tipo de complicidad para complacer al señor Alexis Medina, que de verdad ha sido yo lo felicito porque ha sido un gran poder en el comercio. Yo quisiera saber si Alexis tendría tanta suerte ahora como la tuvo antes. Quisiera saber. Bien, mire, aquí está la hermana del presidente de la República, doña Magalis, y para su consumo, doña Magalis, yo le voy a decir en beneficio suyo cuál ha sido el comportamiento siempre de este juez con respecto a las mujeres. El juez ha sido siempre muy medido en el trato que le dispensa a las mujeres. ¿Por qué? Porque al sacar a una mujer de su casa se ponen en juego muchas cosas. El hombre puede irse. Entonces el juez siempre ha sido muy medido con relación a eso. Y se lo advierto en base a eso para que usted sepa que el juez a usted no la va a mandar a prisión preventiva. Tomando en consideración eso, ha sido un tratamiento. Yo si ustedes ven mi historia, para yo mandar a una mujer a la cárcel, yo lo analizo mucho las infracciones, porque además es difícil que una mujer se fugue. La mujer es difícil que se fugue porque ciertamente los sentimientos las ata siempre a la familia. Para que usted sepa eso. Ahora, ¿qué quiero yo decirle a usted, doña Magalis? Y usted sabe que usted, mire, existía un comité de compra en Fromper. Existía en Fromper un comité de compra. Claro, ese comité de compra, ¿a quién llamaba cuando había concurso? A las empresas de Alexis. ¿Y por qué lo hacían? Bueno, porque usted y el señor Fernando Rosa, que eran los responsables de eso, manejaban ese comité. ¿Y quién le va a decir que no al jefe o a la hermana del presidente de la República? Decirle que no. Bueno, el señor Hermosén, que fue nombrado por ayuda de una de las hermanas del presidente, fíjese que se negó a certificar, a dar las certificaciones de unas remodelaciones de unos hospitales, y él dice que a los 13 días lo quitaron, porque esa es la consecuencia, lo quitaron. Pero otra cosa, doña Magalis, usted sabía que su hermana estaba ahí. Su hermana estaba ahí.
¿Y cómo el juez puede no pensar que lo que se le pasaba a su hermana mensualmente o las obras que se le asignaban al señor Alexis no era para que los beneficios retornaran a usted y al señor Fernando Rosa? ¿Cómo el juez puede escapar de pensar eso? De ninguna manera. De ninguna manera. Miren, el que quiera darle una connotación distinta a esto que está pasando aquí, está equivocado. Aquí lo que está pasando es una familia que traicionó la debilidad sentimental por sus hermanos que tiene el presidente de la República. Eso es lo que el juez advierte. A mí nadie me habla de que esto es político. No. Y eso debe servir de ejemplo. Debe servir de ejemplo, señores. Y no es que los presidentes no le den trabajo a su familia, porque la familia tiene derecho a trabajar. Lo imperdonable es que la familia traicione esos sentimientos que tienen los presidentes al ponerla a trabajar. Y eso es lo que ha pasado aquí. Alexis llegó donde pagan. Yo le puedo mencionar un funcionario que salió huyendo. Chanel Rosa. Chanel Rosa. Yo no voy a pagar eso. Yo no voy a caer preso. ¿Y quién asumió eso? Bueno, lo asumió Pagán, porque Pagán sí era arrestado y se benefició de eso. Se benefició de eso. Y esto es una investigación que se está abriendo. Comienza ahora la investigación. El juez necesariamente el caso tiene que declararlo complejo, porque evidentemente tiene las características para que sea llevada mediante ese procedimiento. En cuanto a la coalición de funcionarios, como dice el doctor Eduardo Núñez, realmente a Alexis yo no puedo atribuirle eso. Pero resulta que a la hermana del presidente de la República, señora Magalis, y al señor Fernando Rosa, sí hay una coalición de funcionarios. Sí lo hay. El ingeniero Aquiles y el ingeniero Pagán, sí, entre ellos hay una coalición de funcionarios. El Contralor General de la República, el excontralor Hermosén, doña Magalis, Fernando Rosa, el ingeniero Pagán, el ingeniero Aquiles, sí hay una coalición de funcionarios. Y cuando él dice, bueno, lógicamente que Alexis no puede ser insertado en esa línea, pero sí el juez le está estableciendo por qué la medida de coerción en contra de esos imputados. Siendo así, ¿qué el juez entiende? Mire, Juan Alexis Medina Sánchez, Francisco Pagán Rodríguez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, el juez entiende que hay mérito suficiente para que ellos vayan a cumplir prisión preventiva por 3 meses. 3 meses. Ordenando su revisión para el 1 de marzo del año 2021, disponiendo que sea el tercer juzgado de la instrucción que tenga a su cargo el control de la fase preparatoria, y ordenando a la vez que los imputados cumplan esta medida en el CCR San Cristobalense, tal y como era solicitado el Ministerio Público, que es una cárcel del nuevo modelo penitenciario.
Con respecto a Julián Esteban Suriel Santos, José Dolores Santana, Carmona Huacal Bernabel Méndez Pineda, el juez también está ordenando prisión preventiva. La prisión preventiva de Julián Esteban, el juez la fundamenta en esa posesión ilegal de un fusil y 2 armas de fuego. José Dolores Santana, Carmona Huacal Bernabé Méndez Pineda, el juez está dictando en su contra la prisión preventiva porque permanecer ellos en la calle evidentemente que puede contribuirse a que los imputados distraigan prueba o pudieran generar algún tipo de intimidación en su contra a fin de que no lleguen a cualquier tipo de salida alterna, si así lo entendieran las partes. Van a cumplir 3 meses, el 1 de marzo también será la revisión obligatoria, irán al tercer juzgado de la instrucción como control de la fase preparatoria y la medida la cumplirán en la cárcel modelo de San Pedro de Macorís. Contra Fernando Rosa, el juez también está dictando 3 meses de prisión preventiva. Irá a la cárcel CCR San Cristóbalense. El 1 de marzo, el tercer juzgado de la instrucción le conocerá medida de coerción, la revisión de la medida de coerción. Con relación a la señora Carmen Magalis Medina Sánchez y los señores Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, el juez entiende que debe colocársele a ambos un localizador electrónico y someterse a la vigilancia presencial dispuesta por las autoridades correspondientes. Digo la vigilancia porque si hubiera algún tipo de controversia con la compañía de los brazaletes, entonces el Ministerio Público podrá usar esa vigilancia. Si no hay problema, entonces el Ministerio Público podrá prescindir de esa vigilancia y solamente dejarle su brazalete electrónico. Esa medida ya la cumplirá por 3 meses de arresto domiciliario, tendrá impedimento de salida del país y deberá pagar una garantía económica de 10 millones de pesos mediante contrato. Igual medida cautelar el juez está dictaminando, está imponiéndole al doctor Freddy Hidalgo, deberá pagar 10 millones de pesos mediante contrato, se le impondrá un localizador electrónico y una vigilancia presencial. Sí, en el transcurso, la controversia que hay respecto a la empresa colocadora de los brazaletes, se resolviera entonces la vigilancia presencial, vuelvo y reitero, se dejaría sin efecto. Con respecto al imputado Rafael Antonio Hermosén, que es el ex Contralor General de la República, el juez le está ordenando la colocación de un brazalete electrónico y una vigilancia presencial, reiterándole la misma decisión de que si en el transcurso se resuelve la controversia entre la compañía que coloca los brazaletes y la Procuraduría, entonces se retiraría la vigilancia. Tiene impedimento de salida del país y tiene arresto domiciliario el excontralor general de la República. Con relación al señor Domingo Antonio Santiago Muñoz,
El juez entiende propicio por ahí simplemente ordenar su puesta en libertad mediante la presentación periódica por ante el procurador fiscal adjunto que tiene a cargo la presente investigación. ¿Qué ha considerado el juez? Bueno, el juez ha examinado los documentos preparados por la defensa técnica de dicho imputado, ha podido corroborar, ha entendido coherente la versión del imputado Alexis Medina con la versión que él nos da, y por eso ha tomado esta decisión. La decisión estriba: si hubiera habido la posibilidad de ponerlo en libertad bajo la promesa de presentarse a todos los actos del proceso, el juez hubiera ordenado su libertad pura y simple. Pero ya eso no existe. Si el juez entiende que hay algún viso que genere una investigación, tiene que imponerle una medida cautelar, aún sea sencilla, para atarlo al proceso. Ya el Ministerio Público decidirá en el transcurso de la investigación si arriba a un acuerdo con él, si presenta acusación o cualquier acto conclusivo al respecto. Quiero darles a todos las gracias por permitirme, Señores, conocerle y compartir con ustedes. Que tengan una feliz noche.